¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que tiene delito. Casi 1 año y medio viviendo en Islandia, 19 vídeos subidos al canal y todavía no he hablado de Reykjavik. Hasta hoy. Bueno, pues ya estoy en Reykjavik. Siempre que vengo a esta ciudad todavía no han puesto ni las aceras. Y vamos a pasar 24 horas por esta ciudad y vamos a ver qué nos encontramos, qué cosas tenéis que ver si venís a Reykjavik. Soy Gerard Ferra y esto es Peripecias en Islandia. ¡Dale caña! El nombre Reykjavik significa bahía humeante. Este nombre viene dado por las fuentes termales. Actualmente en Reykjavik viven más de 120.000 personas, lo que es 1/3 de la población total de Islandia. Y esta es la famosa catedral de Reykjavik. Bueno, en realidad no es una catedral. Mide 74,5 metros de alto, lo que la convierte en el edificio más alto de todo el país. Y su autor fue Gudjon Samúelsson. Aunque veáis que tiene forma de órgano, Samúelsson realmente se inspiró en la lava basáltica del paisaje para construirla y se tardó 38 años en construir. Yo creo que esta iglesia realmente es un monumento a la tranquilidad y a la pachorra de los islandeses. Hola Gudjon. Oye, que había pensado que podíamos construir aquí una catedral, que es un buen sitio. ¿Una catedral? Sí, no es mal sitio, ya me pongo a ello, Oye, que te pedimos la catedral hace ya 11 años y todavía no tenemos nada. Ah, sí, perdona, tío, está liado. Pero vamos, que ya tengo el diseño hecho y ya me pongo a ello. Pues nada, Gudjon, la verdad es que te ha quedado un curro interesante, te ha quedado un buen trabajo, sí. ¿Gudjon? Oye, tío, ¿has visto a Gudjon? Gudjon Samúelsson. Pues ese tío murió hace 36 años. Así es, el autor de la catedral no la vio acabada. Esto de aquí es la estatua a Leif Erikson, que fue un explorador vikingo y uno de los primeros en llegar a América. Esta escultura es obra de Alexander Stirling y fue un regalo de los Estados Unidos en 1930 para celebrar el milenio del Parlamento islandés. Y por cierto, la entrada es gratis. Una de las cosas que más me llama la atención de esta catedral es precisamente su sobriedad, ¿no? No hay colores, no hay vidrieras, es todo muy sobrio. Por cierto, como son protestantes, no hay representación de ningún santo. Este órgano se instaló en la década de los 90 y tiene más de 5.000 tubos. Ah, qué curioso, una sacerdotisa. Aquí tienes que las mujeres pueden dar misa. Qué curioso. A la torre de arriba, a la que habéis visto por fuera, se puede subir y tienes también una vista espectacular de la ciudad. ¿Vamos? Bueno, pues ya tengo aquí el ticket para subir a la torre. Cuesta 1.000 coronas. Pues esto es lo que se puede ver desde lo alto de la torre. De uno de los lados de la torre. Aquí es donde siempre acaban las películas de Alex de la Iglesia. Nunca mejor dicho. Y esto de aquí es ARPA, la sala de conciertos y conferencias de Reykjavik. No sé cómo lo hacen, pero siempre que vengo aquí hay obras. Está situado delante del fiordo de Kollafjörður. Y una de las cosas guays de este sitio es que la entrada es gratuita. Este edificio fue construido por el Instituto de Arquitectura Henrik Larsen. En 2008 y 2009, por culpa de la crisis, pues hubo que parar la construcción. Pero finalmente en 2011 pudo abrir. En 2013 este edificio ganó el premio Mies van der Rohe, que es el premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea. No sé por qué, pero cuando estoy en este edificio me acuerdo de la película de Origen. Taras mías. Y este bicharraco de aquí se llama Perlan. Perlan es un edificio que se construyó en 1939 para albergar agua geotérmica.
En 1991 fue cuando se añadieron los 6 tanques. Estos 6 tanques pueden albergar de promedio 24 millones de litros de agua. Puedo adivinar lo que está pensando mi amiga Patricia. Patri, sé lo que estás pensando. Si caben 24 millones de litros de agua, caben 24 millones de litros de cerveza. Tranqui, Patri, yo he pensado lo mismo. Lo guay es que allá arriba tiene una cúpula, como podéis ver, y luego tiene un mirador en el que tienes una vista panorámica de todo Reykjavik. Venga, vamos adentro. Pues nada, chavales, fantástico, porque he ido a comprar la entrada para el mirador y me ha dicho la mujer que es gratis. La última vez que estuve aquí, la entrada costó 700 coronas, pero ahora por ser verano, pues es gratis. Pues lo prometido es deuda. Aquí tenéis una visión panorámica de toda la ciudad. Aquí, perfecto. Y encima gratis. Esto de aquí es el aeropuerto de Reykjavik, aunque oficialmente el aeropuerto de Islandia es el de Keflavik. Islandia tiene una red interna de aviones, como una red interna de aeropuertos. Entonces tú puedes agarrar aquí un vuelo en Reykjavik y volar hasta Akureyri, por ejemplo. Y una cosa que me hace muchísima gracia es que tienen esa red de aviones que conectan las ciudades, pero no tienen trenes. Esto de aquí es el lago Tjörnik, que es el lago más conocido de Islandia. Una cosa muy guay de este lago es que en invierno se congela y puedes caminar por encima, e incluso patinar por encima. Estoy en un estanque que está tan rematadamente congelado que puedes caminar encima de él. Y aguanta, aguanta bien. Básicamente porque estamos a 8 grados bajo cero aquí en Reykjavik. Hombre, se está todo controlado, mírales, están por ahí paseando, la gente lo cruza por el medio, en parejas, Esto es la acera. Y aquí hay un desnivel, porque aquí es donde está el agua. Entonces, ahora estoy andando... ¡Una brecha! Es una pena porque de un tiempo a esta parte, los últimos 3 o 4 días, ha hecho unos días estupendos, con muy buen sol, e ideal para grabar, y hoy está todo nublado y encapotado. Bueno, ya sabéis, ¿no? Si queréis que se fastidie el día, sacad la cámara. Espera un segundo. ¿Eso es un refrán? ¡Refranes de mierda de Gerard Ferro! El refrán del día de hoy es: si quieres que se fastidie el día, saca la cámara. Y esto de aquí es del Monument to the Unknown Bureaucrat, o sea, el monumento al burócrata desconocido. Fue diseñada por Magnus Thomasson en 1994. Claro, como Islandia no tiene ejército, pues no pueden hacer un monumento a los soldados caídos, así que hicieron esto. Se supone que esto es un homenaje a los burócratas que van a trabajar cada día. Claro, luego ya es cosa de cada uno tomársela en serio o no, si es una ironía, es una broma o si va en serio. Si os interesa mi opinión, yo creo que lo que les está llamando es caraduras a los burócratas. Pero vamos, sin despeinarse. Papá, yo creo que a ti esta estatua te gustaría. Con ese sentido del humor tan irónico que tienes, yo creo que te puede molar. Y esto de aquí es el Sun Voyager, o el Viajero del Sol. En 1986 se organizó un concurso para conmemorar los 200 años de Reykjavik. Pues bien, esta fue la escultura que ganó. Está diseñada por Jon Gunnar Arnarsson. Según el autor, esta estatua evoca un territorio por descubrir, esperanza, progreso y libertad. Vamos, optimismo a saco. Pues nada, tíos, comer, descansar un poco, cambiarse de chaqueta y ya estamos listos para el siguiente destino. Todos los lugares a los que os he llevado ya los conocía de antes, ya había estado por lo menos una vez en todos estos lugares. Pero este sitio al que vamos no he estado antes, nunca. Así que si no os gusta, os pido disculpas por adelantado. Y si os gusta y me lo queréis agradecer, pues podéis hacerlo de una manera muy guay, que es dándole a like y suscribiéndoos al canal. Este es el bar al que os voy a llevar, que se llama Ice Plus Fries. Y es según dice aquí, un bar biónico de comida callejera islandesa. Esto hay que verlo. Venga, vamos entrando. Bueno, a ver. ¿Esto cómo va? Bueno, pues al parecer tienes que, aquí, en estas tablets de aquí,
tienes que... Con esto es lo que tienes que pedir. Iniciar pedido. No, vamos a tomar. Vamos a hacer algo fácil. Son las cervezas que tienen por aquí. ¿Qué? Está sirviendo la birra, mírala. Está poniendo la birra. Bueno, pues ya habéis visto. Consiste en que venir aquí, pides lo que quieras con la tablet. Y luego la maquinita se encarga de ponerte pues lo que quieras. Yo he empezado con algo fácil. El único detalle que me ha sorprendido es que efectivamente hay un camarero, hay una persona detrás de la barra, ¿no? Supongo porque para un poco que estas máquinas no hagan lo que les dé la gana. Ah, mira, y también puedes pedir comida, pero vamos, también la harán las máquinas estas. También tienen esta máquina que es sobre todo para postres. Es una impresora de 3D que imprime postres en 3D. Bueno, las patatas que he pedido me parece que me las va a hacer él. Me ha dicho que las hace él. No todo lo podía hacer una máquina. Pues estas son las patatas que he pedido. Te llevan un poquito de salmón, un poquito de salsa. Estas sí que están hechas por un humano. Y creo que me voy a pedir otra cervecita. Bueno, esto te ha salido un poco regular, ¿eh? Bueno, pues nada, plan B. ¿Qué sería de un vídeo mío sin un fail? Las patatas con salmón están muy buenas, ¿eh? La verdad es que si venís aquí podéis pedirlas, que no es una mala elección para nada. Y aquí tienes una cúpula que lo que hace es reproducir la música solo para ti, pero la música que tú eliges en la playlist de la tablet. Bueno, pues nada, el sitio la verdad es que está bastante bien, es bastante original. Por buscarle pegas diría que, hombre, la máquina todavía tiene que aprender a tirar un poco mejor las cervezas. Y luego la mesita para comer, pues hombre, yo la haría un poco más grande porque está ahí todo un poco apelotonado. Pero la verdad es que el sitio está muy guay, la verdad, si venís a Reykjavik, la verdad es que es una buena decisión, es un buen sitio, sí, me ha gustado. De un sitio de ciencia ficción nos vamos a otro sitio de ciencia ficción, el Galaxy Pod Hostel. Nada más entrar en el hotel te encuentras con todos estos muros pintarrajeados, porque resulta que aquí sí se puede pintar los muros. Claro, lo de ir pintando muros choca frontalmente con una de las primeras cosas que aprendes cuando eres niño, que es no pintar las paredes. Mira, mamá, estoy pintando unas paredes. Mira, mamá, soy víctima de la carretera. Aquí dejo mi huella bien clarita. Al llegar te dan dos tarjetas, una que es la de la habitación y la de la cápsula, y la otra que es esta de aquí abajo, que es la del armario. Y tengo que buscar por aquí la cápsula 39. Y ahora, a ver eso. Y aquí dentro está pues lo que viene siendo tu habitación, tu cápsula. Y ahora colocas aquí la tarjeta, a ver, ahí, y ya vas encendiendo las luces. Y luego tienes aquí una pequeña caja fuerte con los mandos de la tele, porque tienes tu propia pantalla. Bueno, hay distintos tipos de habitaciones. Tienes habitaciones con 24 cápsulas, como estas. Tienes habitaciones con 16, con 8, con 4, incluso con 2. Ya depende de lo que quieras pagar. Una cápsula en una habitación de 24 cápsulas cuesta alrededor de 42 euros la noche. Y es la opción más barata. Por supuesto, el wifi está incluido. Yo ya he dormido aquí alguna vez y la verdad es que se está bastante bien. Merece la pena pagar 42 euros por estar aquí una noche, sobre todo si te va este rollo así un poco futurista. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado Reykjavik, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima peripecia. Estoy matado.